Derechos humanos y ciudadanos. Discriminación en el Perú. Introducción. El Perú cuenta con una gran variedad de culturas las cuales se fueron consolidando a medida que los años pasaron, pero esto no es del todo positivo para algunas personas, debido a que existió y existe hoy en día personas las cuales cuentan con un rechazo o también llamado discriminación hacia aquel peruano el cual no entra en su círculo social o piensa que es superior a otros solo por pertenecer a ideales irrealistas. Definiciones. Racismo. Ideología que define la superioridad de una raza frente a los demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. Discriminación. Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas, políticas, religión, etc. Ya, causas y consecuencias de la discriminación. Dentro de las causas tenemos al miedo, que puesto que existe un estrecho vínculo entre la familiaridad y nuestra forma de juzgar, cuando más conocemos algo o alguien más nos gusta, y pues podríamos decir que no nacemos con miedo, sino que lo aprendemos. Luego tenemos el desconocimiento, que muy ligados al miedo están el desconocimiento y la falta de información hacia otras etnias o culturas. Conocer, respetar la diversidad son buenos consejos para evitar lo que es la discriminación. También tenemos a las circunstancias socioeconómicas, puesto que los conflictos sociales y económicos son también un factor de cultivo para la discriminación. Ideología es otra causa frecuente de la discriminación, puesto que a lo largo de la historia han existido corrientes de pensamiento basadas en la segregación de los personajes y el trato de inferioridad hacia otras culturas o grupos. Se trata de ideologías que hasta el día de hoy están lejos de haberse erradicado. Siguiente diapositiva. Dentro de las consecuencias tenemos que afecta a la autoestima, debido a que las constantes agresiones tanto psicológicas como físicas afectan al agraviado y esto ocasiona un declive emocional e incluso llega a ocasionar daños severos. Luego también tenemos de que limita la calidad de vida, puesto cuando nos sentimos inseguros, es más complicado de entablar una vida normal. Por ejemplo, entablar relaciones de amistad o crear un vínculo familiar. Luego también está de que legitima los discursos de poder, parte del hecho de que una cultura es mejor que otra y origina pues eventos posteriores como los conflictos, guerras, crímenes y formas de control. Luego también tenemos de que trasciende de generación en generación, dependiendo del tipo de crianza que se le dé a los niños. Por ejemplo, al no sentir orgullo de quién es uno, eh, esto fomenta la inseguridad y también trasciende de generación en generación. Bueno, como sabemos, esta forma tenemos un ejemplo de todos los acentos. El Ministerio de Cultura condena a un profesor de universidad, ya que exige imitar el habla limeño. El Ministerio de Cultura saludó el pronunciamiento público y el anuncio de las investigaciones que la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, realizará sobre las expresiones discriminatorias que uno de sus docentes realizó durante la clase virtual, en la que le pidió a sus alumnos corregir su forma de hablar. Sabemos que la discriminación etnorracial no ocurre únicamente por el color de piel, sino también por su forma de hablar o la forma también de lengua. Más aún si en el Perú se cuenta con la diversidad lingüística, ya que esta evidencia 48 lenguas indígenas y múltiples de formas del castellano que varían según la región.
Sabemos que en este caso se ha difundido profundamente en las redes sociales un video que se ha vuelto viral, donde un profesor de la uni habla con sus estudiantes y les dice que tienen que hablar de una forma como si estuvieran en Lima. También frases despectivas sobre los acentos que tienen personas honduras de otras partes del Perú. Cabe recordar que la Alerta contra el Racismo es una plataforma del Ministerio de Cultura que representa una de las 6 modalidades de atención del reciente creado Servicio de Orientación frente a la Discriminación Etnorracial. Discriminación en el Perú. En el Perú, como es un país principalmente conocido por ser diverso y multicultural, debido a que tiene una historia de colonización en la que compartimos todos, de ello salió la estratificación social, ya que se crearon diferentes estratos sociales, como lo indica su nombre. Entonces te preguntarás, debido a la historia que constituye nuestro país y que todos los peruanos lo tenemos presente, ¿por qué nos dejamos vencer por los estereotipos discriminatorios? La discriminación es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana. Es un problema nacional de cada día. La mayoría de los peruanos reconoce que somos un país donde existe la discriminación y que aún no se ha librado de ese problema. Se tiene en cuenta que los tipos de discriminación se dividen en distintas formas, sean sociales, psicológicas, físicas, por las cuales hoy en día la discriminación la recibimos por sexo, alguna discapacidad que padecemos, raza, color, religión, origen, nacionalidad, entre otros. Por lo que en el Perú, 3 de cada 10 peruanos ha sufrido discriminación. La discriminación, lugares donde fueron discriminados y el principal motivo de discriminación por lugar. Siguiente. En un hospital, en una comisaría y en una municipalidad, reciben más que todo la falta de atención, la negativa a ser atendidos. El siguiente, en el trabajo, en el colegio público y privado, en el transporte, discotecas, reciben más que todo insultos y bromas de mal gusto. En la clínica privada, siguiente, supermercados, restaurantes, RENIEC, un banco, caja, una playa, en un parque, reciben burlas discriminatorias. En ello también se dio a conocer que los peruanos son racistas discriminadores, así como lo considera la mayoría, que llega a ser el 53% de personas que participaron en la primera encuesta nacional, percepciones y actitudes sobre la diversidad cultural y discriminación étnico-racial. ¿Cómo se presenta la discriminación? La discriminación puede presentarse de distintas formas. Discriminación de hecho. Esta consiste en la discriminación que se da en las prácticas sociales o ante funcionarios públicos, cuando se trata de modo distinto a algún sector. Ejemplo de esto, las mujeres o las personas mayores. La discriminación de derecho es aquella que se encuentra establecida en la ley, vulnerando los criterios públicos de discriminación mediante la que se da un trato distinto a algún sector. Discriminación directa. Esta se utiliza como factor de exclusión de forma explícita, uno de los criterios prohibidos de discriminación. También tenemos la discriminación indirecta, aquella que se da en función del señalamiento explícito de uno de los criterios prohibidos de discriminación, sino que el mismo es aparentemente neutro. Discriminación por acción. Siguiente. Esta se da cuando se discrimina mediante la realización de un acto o conducta. Discriminación por omisión. Esta se realiza una acción establecida por ley, cuyo fin es evitar la discriminación en contra de algún sector o de la población. Por último, tenemos la discriminación sistemática. Esta se refiere a la magnitud de la discriminación de hecho o derecho en contra de ciertos grupos en particular. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos
el fortalecer y promover un diálogo colectivo nacional donde todos empezamos a construir un terreno común para que todas las personas podamos entender todos los aspectos discriminatorios. Como segunda conclusión tenemos de que la función de la familia y de los establecimientos de enseñanza son de vital importancia en la lucha contra el racismo y la discriminación. Es por ello que asumen una gran responsabilidad en el desarrollo de las futuras generaciones. Como tercera conclusión, la discriminación que sufren las personas se manifiesta principalmente en la existencia de barreras en el acceso y disfrute de los derechos, también de las prestaciones en ámbitos esenciales como la salud, la educación, la vivienda o el empleo. Como conclusión 4, es necesario tomar conciencia de los derechos humanos, como si el derecho a la igualdad es un derecho de primer nivel que no puede verse relegado al olvido en ningún momento, ni siquiera en tiempos de crisis, donde las soluciones a la misma deben de tener la igualdad como un enfoque principal. Como última conclusión, hoy en día nadie merece ser tratado de manera distintiva, ya sea debido a su color de piel, su cultura, su educación, su lengua, su forma de vestir. Cada uno de nosotros tiene que entender que todos venimos de una mezcla de culturas y para poder tener una mejor armonía se necesita de aceptarnos los unos a los otros y así poder crear un mejor Perú. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Gracias.